Hay un bicho en Estados Unidos que puede hacer que no vuelvas a comer carne el resto de tu vida. No te mata en el momento, no te duele y lo peor de todo, no te enteras que te ha picado. Y 3 semanas después te sientas a comer un filete como cualquier otro día y a las 3 de la madrugada estás en urgencia sin saber por qué. Esto no es ciencia ficción, por desgracia. Ya le ha pasado a miles de personas y sigue avanzando. Se llama Amblyomma americanum. En inglés le dicen Lone Star Tick, la garrapata de la estrella solitaria, por la mancha blanca que lleva en la espalda. Más pequeña que una semilla de sésamo. En fase larvaria aún más pequeña. Tan pequeña que muchas veces la confundes con tierra o con esos bichitos rojos que pican en verano. No vive en zonas remotas de la selva tropical. Vive en hierba alta, bordes del bosque, jardines, parques periurbanos, cualquier sitio donde hay ciervos y cualquier sitio donde hay humanos que se acerquen a la naturaleza. Antes solo vivía en lo más profundo de Estados Unidos. Texas, Arkansas, Virginia y las Carolinas. Ahora ya está en 32 estados. ¿Por qué? Porque los inviernos son más suaves, porque los ciervos han aumentado su territorio, porque nos movemos más y porque llevamos garrapatas en los coches y en los perros. Y en Europa ya hay casos. Alemania, Austria y Países Bajos. Y en España se encontró alfagal en la garrapata Hyaloma lusitanicum en un estudio de 2024. ¿Sorprendido? Normal, porque aquí nadie lo ha contado. Como siempre, antes de seguir en estos temas, necesito que entendáis una cosa, porque esto no es una enfermedad normal. No es un virus, no es una bacteria, no te infecciona en el sentido de los que conocemos. Lo que hace esta garrapata es reprogramar tu sistema inmune. Cuando la Lone Star te pica, inyecta saliva en tu piel. Y esa saliva lleva una molécula de azúcar. Se llama alfa-gal, galactosa alfa-1 3-galactosa. Esa molécula existe en casi todos los mamíferos, en las vacas, en los cerdos, en los corderos, en los ciervos, en casi todos. Excepto en los primates, excepto en nosotros. Tu cuerpo nunca ha visto alfa-gal como algo propio, y cuando entra de golpe por la picadura, lo identifica como invasor. Tu sistema inmune genera anticuerpos IgE contra alfa-gal. Aprende a atacarlo. Para siempre. ¿Y dónde está alfa-gal en tu vida? En cualquier carne de mamífero. Vaca, cerdo, cordero, venado, conejo. En los lácteos. En la mantequilla. En el queso. En la gelatina, que aparece en cientos de productos que no parecen carne para nada. En algunos medicamentos. En anticoagulantes fabricados a partir de tejido animal. En algunos medicamentos para el cáncer, que de eso también vamos a hablar. La próxima vez que comas un chuletón, tu sistema inmune lo ve como le atacó cuando la garrapata te picó y tu organismo responde. ¿Y qué pasa exactamente cuando tu sistema inmune reacciona? Pasa entre 3 y 6 horas después de comer. No en el restaurante, no cuando acabas de comer, sino horas después. Cuando ya estás en la cama durmiendo y descansando. Eso es una gran parte del problema y ahora te explico por qué. Urticaria, abones por todo el cuerpo, hinchazón en la cara, en la lengua, en la garganta, dolor abdominal severo, vómitos, diarrea, caída brusca de tensión arterial, dificultad para respirar y en los casos más graves, anafilaxia. Shock anafiláctico. El sistema circulatorio en colapso. Sin adrenalina inmediata, mortal. Y esto de que pasa horas después de comer es lo que hace que durante muchos años nadie supiera lo que era. El médico de urgencias ve una reacción alérgica grave, de noche y sin causa aparente. El paciente cenó hace horas, nada nuevo, ningún alérgeno ni nada anormal. Piensa en contaminación cruzada, en estrés, en idiopático, que es la forma que tienen los médicos de decir no tengo ni idea.
Y el paciente vuelve a casa y 3 semanas después otra vez. Y otra vez. Y así muchas veces. 7 años. 7 años yendo a urgencias sin diagnóstico. 7 años diciéndote que quizá el estrés. 7 años cambiando de médico porque ninguno te da respuesta. Y hay algo más. No tiene cura. No hay fármaco, no hay vacuna, no existe ningún medicamento que lo revierta. Dejas de comer carne el resto de tu vida y esperas que con los años, si no te vuelve a picar ninguna garrapata, los anticuerpos bajen solos. Quizá. This allergy to meat, including beef, lamb, and pork, tonight is linked to its first death. A 47-year-old New Jersey man ate a burger in 2024 and died 4 hours later. 2 weeks earlier, he got sick after eating a steak. It really illustrates the need for education because when he had the very severe episode of abdominal pain, they had no sense that that could be anaphylaxis. En noviembre de 2025 se publicó algo que seguramente muchos de vosotros no visteis en las noticias. La primera muerte documentada por síndrome alfa-gal. Un hombre de 47 años de Nueva Jersey, piloto de avión, sano, sin enfermedades previas, padre de familia. En verano de 2024 fue de acampada con su mujer y sus hijos. Pasaron el día al aire libre. Esa noche cenaron un chuletón a la barbacoa. A las pocas horas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Pensaron que era un corte de digestión. Se fue pasando. 2 semanas más tarde, barbacoa otra vez. Hamburguesa, 3 de la tarde. Se bebió una cerveza. Llegó a casa, se puso a cortar el césped. Se sentó a leer el periódico. A las 7:20 de la tarde, vómitos de nuevo. Su hijo llamó a su madre. Mamá, papá está enfermo otra vez. Minutos después lo encontraron inconsciente en el baño. No pudieron reanimarle. La autopsia no encontró nada. Corazón normal, todo normal. Su muerte fue clasificada como muerte súbita inexplicable. Su viuda no se lo creyó. Ella conocía a una pediatra. Le pidió que leyera el informe de la autopsia. La pediatra tuvo una corazonada y llamó al doctor Thomas Platts Mills, el alergólogo de la Universidad de Virginia, que había descubierto el síndrome alfa-gal en 2009. $2000. El más alto no superviviente era 100. Ese hombre murió por una reacción alérgica a una hamburguesa. 4 horas después de comérsela, después de cortar el césped en su jardín, con toda la pinta de que todo estaba bien. Y nadie lo supo hasta meses después porque el médico que lo atendió no tenía ni idea de lo que era el síndrome alfa-gal. El 42% de los médicos, 4 de cada 10, no sabían ni tenían ni idea de lo que era esto. ¿Y te sorprende que haya gente 7 años esperando diagnóstico? ¿Y cuándo se descubrió todo esto? 2009. Hace apenas 16 años. Un alergólogo llamado Thomas Platts Mills llevaba años viendo algo raro en sus pacientes. Personas del sur rural de Estados Unidos que tenían reacciones alérgicas graves a un medicamento oncológico llamado cetuximab. Cetuximab, para el cáncer colorectal, para el cáncer de cabeza y cuello, un anticuerpo monoclonal fabricado en células de ratón, que contiene alfa-gal. Platts Mills empezó a conectar los puntos. Los pacientes que reaccionaban al fármaco eran cazadores, excursionistas, gente que pasa tiempo al aire libre en el sur, y muchos decían que también les sentaba mal la carne, de noche, sin saber por qué. Garrapata, alfagal, sistema inmune, carne. Tardaron décadas en verlo porque nadie buscaba en esa dirección.
Porque entre la picadura y los síntomas pasan semanas. Porque los síntomas llegan horas después de comer. Porque la medicina trabaja por compartimentos. Y porque cuando algo no cuadra con lo que ya sabes, muchas veces lo archivas como raro y sigues adelante. Una garrapata del tamaño de una semilla de sésamo. Una picadura que no duele. Una molécula de azúcar. Y tu dieta cambia para siempre. Pero lo más interesante no es la biología. Lo más interesante es cuando preguntas e investigas cuántos casos hay. ¿Cuánta gente tiene esto sin saberlo y qué hacen los que deberían saberlo? Y ahí es donde empieza el problema de verdad. Una enfermedad conocida debería estar documentada. ¿O eso es lo que se supone? El problema es que aquí los números no cuadran. Y cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta de que el agujero es mucho más grande de lo que querían que vieras. Los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, reconocen que hasta 450.000 personas pueden tener el síndrome alfa-gal. 450.000. Y esos los que están diagnosticados. Porque los mismos CDC predicen que puede haber hasta más de 2 millones de personas con el síndrome alfa-gal. Sin diagnosticar. Viviendo con reacciones alérgicas que no entienden. Creyendo que tienen intestino irritable o intolerancia a la lactosa. O que el estrés les hace eso en el estómago. Porque nadie les ha pedido una prueba correcta. Porque nadie les ha preguntado lo correcto. Porque el médico que los ve seguramente no sabe que esa prueba existe. ¿Cuánta información recibe el médico de familia sobre el síndrome alfa-gal y sobre las garrapatas? 0. No porque sean malos médicos, sino porque simplemente en las facultades de medicina esto no está en los temarios. Un paciente llega con urticaria severa nocturna, hinchazón, dolor abdominal intenso, horas después de cenar. El médico descarta las alergias estándar, todo negativo. Lo manda a digestivo, nada. Lo manda a alergología, panel completo, todo negativo. Lo mandan de vuelta al médico de familia. Y así durante meses o años. ¿5%? Solo el 5% de los médicos se sienten seguros manejando esto. Y esos son los médicos del país donde más casos hay. Imagínate el resto del mundo. 5.520% de incremento de casos del 15 al 20 y del 21 al 25. ¿Eso significa que la enfermedad ha explotado? Tal vez. ¿O significa que antes no se buscaba y ahora algunos médicos empiezan a hacerlo? Esa es la pregunta que te deberías hacer. En los últimos 30 años, la garrapata Lone Star ha colonizado más del doble de su área histórica. Pensilvania, Ohio, Michigan, Nueva York, Illinois, Nebraska, Minnesota. Lugares donde hace 20 años nadie la conocía. Las garrapatas no sobreviven en invierno, cuando las temperaturas bajan demasiado. Con cada año más cálido, esa línea de supervivencia se desplaza más al norte. No es una proyección, es lo que está pasando. Hay mapas que lo demuestran año tras año. Y en Europa, la garrapata común, la Ioxedes ricinus, la misma que transmite la enfermedad de Lyme, que esa la conocemos bastante, pues también transmite el alfa-gal. Y en España, en 2024, un estudio encontró alfa-gal en la Hyaloma lusitanicum, que es la garrapata que tenemos aquí en la península ibérica. ¿Y cuántos médicos españoles saben lo que es el síndrome alfa-gal? Pero tranquilos, está todo controlado, estamos monitorizando la situación. Y hay un dato que apenas ha salido en los medios. ¿Os acordáis del cetuximab? ¿El medicamento con el que se descubrió todo esto? Seguramente no, yo os lo explico. Es el que usó Platt Mills para conectar los puntos en 2009. Ese fármaco contiene alfa-gal. Se usa en cáncer colorectal y en cáncer de cabeza y cuello. Si una persona tiene síndrome alfa-gal sin diagnosticar y le administran cetuximab, puede tener una reacción alérgica muy severa, desde hipersensibilidad hasta la anafilaxia, en plena infusión, en plena planta oncológica. Un paciente que tiene cáncer y además síndrome de alfa-gal. Puede estar recibiendo tratamiento oncológico y le produce reacción grave sin saber por qué. ¿Cuántas veces
ha pasado esto? No lo sé, porque nadie lo está contabilizando. Porque el alfa-gal no es una declaración obligatoria en ningún país del mundo. No es de declaración obligatoria. Con 500.000 de afectados estimados, con un muerto, con expansión geográfica demostrada. Y sigue sin ser de declaración obligatoria. Hay una pregunta que nadie está haciendo. ¿Por qué una condición con hasta 2 millones de infectados, sin cura, con un primer muerto documentado en 2024, que se está expandiendo, que afecta a tratamientos de cáncer y no está en primera plana? Siempre hay algo más urgente, algo mucho más fotogénico, algo más compatible con el ciclo de 48 horas de atención. Una garrapata que te reprograma silenciosamente el sistema inmune no tiene víctimas visibles, no tiene dramaturgia de urgencia, no da para un titular de última hora. Da para un artículo de salud de un martes, que nadie comparte y que desaparece en 48 horas. Y luego hay que preguntarse si hay sectores a los que no les interesa de que esto salga en primera plana. La industria cárnica en Estados Unidos mueve más de 250 millones al año. La europea, similares números. No digo que haya nadie que esté pagando para que no salga como noticia. Lo que digo es que basta con que no sea urgente esta noticia y no tenga el foco. Siempre se infradiagnostica, hasta que ya no se puede infradiagnosticar más y se convierte en un problema grave. Y evidentemente cuando eso pasa ya es tarde. Y mientras todo esto pasa, tú estás aquí, haciendo tu vida, al margen de esto. Esto siempre se cuenta como algo de allí, lejano, del sur rural, ¿no? Algo de cazadores, gente de campo. Y puede que hoy no vaya contigo. Pero ese no es el punto. Vamos a hablar del perro, de tu perro. Los perros no desarrollan el síndrome alfa-gal. No les afecta de la misma forma, por lo menos. Pero son vectores perfectos. Salen al campo, pasan por la hierba alta, vuelven a casa con garrapatas en el pelo, garrapatas que pueden sobrevivir en el interior varios días o incluso semanas, hasta encontrar otro huésped. Y ese otro huésped eres tú, o tu hijo, o tu pareja, que nunca han salido al campo, que nunca han estado en zona de garrapatas y que van a urgencias con una reacción anafiláctica sin entender nada, después de comer un simple filete. ¿Cuántas personas que pasean con su perro por el campo, por el jardín, saben esto? ¿Cuántas campañas de sanidad están explicando esto? Pero tranquilo, todo está controlado, monitorizado y en vigilancia. Voy a decirte lo que puedes hacer con lo que acabas de aprender en este vídeo. Lo primero, si vas al campo en zonas de riesgo, Estados Unidos, centro y norte de Europa, sur de España también, revísate la piel al volver, toda la piel, con luz, detrás de las rodillas, ingles, axilas, cuero cabelludo, detrás de las orejas, etc. Las garrapatas buscan zonas cálidas y húmedas, y tardan varias horas en fijarse bien. Si las encuentras pronto, las sacas y fin. 2. Repelentes con DEET, al 20-30% en la piel directamente. O ropa tratada con permetrina. Manga larga, pantalones medidos por los calcetines. Sí, parece ridículo, pareces un guiri en verano de vacaciones, pero funciona. Y 3. Si tienes reacciones alérgicas que aparecen de madrugada, entre 3 y 6 horas después de comer carne sin causa aparente, pide a tu médico una analítica específica. Anticuerpos IG específicos para alfa-gal. La prueba existe, se puede pedir. Lo que pasa es que muchos médicos no la van a sugerir solos porque no están informados de esto. Pedirla tú no es hipocondría. Es que has visto este vídeo y sabes perfectamente lo que estás pidiendo. Y 4. Revisa a tu perro. Revisa a tu perro cuando venga del campo, usa antiparasitarios de calidad, no como favor para tu perro, sino como favor para ti mismo. El problema de fondo siempre es el mismo. Tú, ni nosotros, decidimos qué entra en el sistema de vigilancia sanitaria, ni qué enfermedades aparecen en el temario médico, ni qué estudios reciben financiación, ni por supuesto qué sale en los medios. Eso ya viene decidido, como todo.
Te dan la información suficiente para que no te preocupes demasiado, pero nunca tanta como para que lo entiendas todo. Y así funciona. No hace falta ocultar nada, solo controlar el ritmo, controlar el mensaje, decidir cuándo algo importa y cuándo deja de importar. Lleva 16 años sin ser de declaración obligatoria, con 500.000 de afectados y un primer muerto. 16 años. ¿Qué puede pasar si no hacemos nada con esto? Que la garrapata sigue avanzando al norte, que los inviernos más cálidos van agrandando su zona de supervivencia, que los diagnósticos van a seguir llegando tarde, porque nadie está formando a los médicos en esto, que los perros y el movimiento de personas van a seguir llevando garrapatas a zonas urbanas. Y mientras eso pasa, habrá gente viviendo durante años con relaciones alérgicas que no entienden. Habrá médicos que lo archivan como idiopático, porque nunca han oído qué es el alfa-gal. Seguirá habiendo pacientes de cáncer que reciban tratamientos con alfa-gal sin saber que tienen ese síndrome. Y por supuesto, habrá muertos que tardaremos meses en identificar con ese síndrome. Una garrapata del tamaño de una semilla, una picadura sin dolor, sin síntomas ese día, sin síntomas esa semana, y luego un día normal, una barbacoa con la familia, una hamburguesa, y a las 7 de la tarde un hombre de 47 años, sano, piloto, padre de familia, se queda inconsciente en el baño de su casa y no vuelve. Pero tranquilos, no hay motivo de alarma. Está todo controlado, monitorizado. Hasta que deje de estarlo y volveremos a escuchar lo mismo. No había forma de saberlo.